Buenos días. Tenemos el gusto de tener nuevamente en mi consultorio a dos invitadas, a Alicia Elícega, psicóloga, y a Marcela Lima. Ella es líder de la Liga de la Leche. Vamos a empezar con Alicia sobre un aspecto bien importante. Yo siempre le digo a mis pacientes que nos preparamos gran parte de nuestra vida, primero unos 12 o 13 años en una educación hasta la preparatoria, después de 4 a 5 años en la universidad, posteriormente hacen maestrías, especialidades, finalmente terminamos de 30 años casi, pero nunca jamás tomamos un curso para ser padres. Y desde la concepción es muy importante saber qué pasa e irse preparando para esto. Aquí tenemos a Alicia, que se ha dedicado todos estos años a preparar muchos papás en ciernes y después ya cuando nacen. ¿A qué te dedicas, Alicia? Mira, soy psicóloga clínica, buenos días, gracias por la invitación. Soy psicóloga clínica y tengo algunos posgrados también, maestría en psicología clínica y doctorado en hipnosis, y también me he certificado para precisamente poder realizar este trabajo. Me dedico a dar cursos de preparación al parto, asistencia de lactancia, masaje infantil, en fin, algunas otras actividades, todas ellas relacionadas con la familia y con el bienestar del ser humano. Los cursos de preparación para el parto están enfocados precisamente para que los papás nuevos y los que ya tienen experiencia sepan qué es lo que es conveniente saber para poder tomar decisiones con buena información, ¿no? Para poder tomar decisiones responsables. Entonces, bueno, se les habla sobre el proceso del embarazo, el parto, el posparto, la lactancia y los cuidados del recién nacido, los cuidados básicos que los papás quieren saber, cómo bañar al bebé, etc., ¿no? Entonces, acerca del embarazo, bueno, pues se les habla someramente, un poco superficialmente, pero para que tengan una idea más clara, porque todos lo aprendimos en la preparatoria, pero bueno, muchas veces lo pasamos así como un poco de noche, y algunas veces solamente cuando se dedican al área de la salud, bueno, sí profundizan y se interesan mucho más en el tema. Entonces hablamos de cómo se da la concepción, de qué tipos de concepción hay, etcétera, para que ellos también sepan y entiendan los cuidados o los síntomas o las cosas que pueden ir sucediendo a lo largo del embarazo. ¿Sí? Una acotación aquí. A mí me interesa mucho que la gente sepa partes del proceso de la fisiología durante el embarazo y sobre todo en el trabajo de parto. Como médico voy a hacer alguna rápida descripción de lo que pasa en la circulación del bebé antes de nacer. Y bueno, ya que se acerca este punto, pero la importancia del trabajo de parto es como empezar a darle primera llamada, segunda llamada. Hay alteraciones en el niño que van a prepararlo para su primera respiración. Esto quiere decir que hay cambios a nivel del pH, a nivel de niveles de oxígeno, de dióxido de carbono y algunas sustancias como prostaglandinas, y todo esto va haciendo que se prepare para finalmente el parto. Durante este periodo crucial, ¿qué es lo que les enseñas a las mamás? Básicamente se les enseña a fluir con el proceso de parto, no a retenerlo, no a estresar, no a tensionar, sino al contrario, que eso es lo que normalmente la gente hace, ¿no? La mujer, cuando siente una molestia, un dolor, inmediatamente tensiona y obviamente va en lucha contra el proceso de parto, y lo importante es aprender a fluir con él, entender qué es lo que está pasando, saber qué es lo que está pasando. Entonces, esto cómo se hace a través de relajación, de autohipnosis y de respiraciones, para oxigenar adecuadamente su sangre, para que precisamente al bebé le llegue la sangre bien oxigenada y el bebé no empiece
pues lo que comúnmente se conoce como sufrimiento fetal. ¿Sí? Entonces, bueno, les explicamos a las mamás cómo es la pelvis. De hecho traigo una pelvis, cómo se acomoda el bebé. Aquí tenemos un supuesto útero, su cuello, cómo el bebé va saliendo, cómo es el proceso del borramiento de cuello, después cómo el bebé sale cuando se rompen las membranas y cómo el bebé pasa a través de este espacio que se ve tan pequeñito y cómo el bebé va rotando y finalmente llega al nacimiento. ¿Sí? De esta manera las mamás y los papás entienden perfectamente bien cómo el bebé rota, ¿sí? Después jala su cabecita y luego cuando ya pasó, pasan sus hombritos y vuelve a rotar y finalmente el bebé sale. ¿Sí? Después ellos entienden también cómo sale la placenta. Permíteme un momentito. Sí. ¿Puedes poner al bebé a nivel del tórax, ¿sí? Para que yo les explique algo aquí a los papás, ¿no? Que nos están viendo. Si quieres nada más en la pelvis, a nivel del tórax. De esa primera respiración que yo les estaba explicando, cuando sale la cabeza, el pequeño, durante la formación de los pulmones, tiene líquido, no precisamente líquido amniótico, tiene líquido en sus alvéolos. Ese líquido ayudó a formar los alvéolos. Y a la hora de este nacimiento, cuando pasa a través del canal del parto, que es estrecho pero que es elástico, el pequeño es exprimido y más o menos el 80% de esa cantidad de líquido sale por la boca, ¿sí? La expulsa. Yo siempre se los explico como cuando Tom y Jerry y Tom se ahogaba y Jerry le saltaba en la panza y le sacaba el agua. Así sale el agua de los pulmones. Y después cuando nace el tórax, es la primera inspiración porque se relaja el tórax y se expande completamente, ¿no? Cuando llega por fin. Perdón que te haya interrumpido. Luego. Está bien. Bueno, entonces ellas por fin, todos los papás y las mamás, pero básicamente las mamás, que son las que están en el proceso, entienden qué es lo que pasa con el bebé, qué es lo que está sucediendo en su cuerpo, y de esta manera ellas contribuyen, fluyen con el proceso de parto, que es muy importante. En vez de retener, en vez de luchar contra las contracciones, muchas veces no se quieren mover para no tener contracciones. De todas maneras van a tener contracciones, pero es importante que ellas sepan respirar y sepan relajar para que precisamente esas contracciones tengan todo su efecto, y obviamente eso facilita el proceso de parto. ¿Sí? También es importante que entiendan que el proceso de parto es un proceso largo, debe ser un proceso largo, prolongado, pero muy relajado, muy tranquilo, en donde cuando ellas están entendiendo y fluyendo con el proceso, todo va a ir de manera natural y fácilmente va a ir ocurriendo. ¿Sí? Utilizamos algunas láminas, entonces se les explica cómo deben trabajar los músculos del piso pélvico, precisamente para ayudar a su cuerpo y para permitir que los músculos que están deteniendo el nacimiento contribuyan y se relajen y el bebé pueda nacer. ¿Por qué en algunas ocasiones es necesario hacer el proceso de la episiotomía? ¿En qué ayuda la episiotomía? Para que precisamente quitemos mitos, quitemos miedos, ¿sí? Y para que sepan cuándo es necesario que se haga la episiotomía, cuándo no es necesario, y que en su momento y oportunamente lo hablen con su médico. Explicarles precisamente la placenta, cómo se adhiere al cuerpo, cómo al útero materno, ¿sí? Y cuáles son las funciones y qué es lo que va a suceder en el momento después del nacimiento, cuando la placenta, cómo se desprende la placenta de manera natural, y posteriormente cómo contribuye la lactancia a la restitución del útero, ¿no? A que el útero vuelva a su tamaño natural para disminuir la cantidad de sangrado y para que todo vuelva a la normalidad. Para demostrarles a las mamás las diferentes posiciones que podemos utilizar para tener mayor bienestar durante el trabajo de parto.
Sí, estas son todas, muchas de las pláticas, muchos de los temas que se hablan con ellas, inclusive los practicamos, tenemos, el curso se divide en teórico y práctico, tenemos varias sesiones teóricas, varias sesiones prácticas para que precisamente las mamás y los papás, cuando las mamás tienen pareja, acudan y participen, pero participen activamente, no solamente escuchando una clase, ¿sí? Entonces esto es parte de la preparación. También tenemos una clase en la que se les enseña cómo cargar a sus bebés, cómo pacificar a sus bebés, cómo ayudarles a los bebés con los cólicos, etc. ¿Sí? Perfecto. Aquí también tenemos a Marcela. Ella es líder de la Liga de la Leche y me gustaría que nos dieras los primeros pasos. ¿Qué debe de tener en cuenta una mamá? Debe de saber ya antes de llegar al hospital para que esto se dé de una forma natural.